Dirección de Educación Continua de la PUC les da la más cordial bienvenida al webinar Educación Continua, ¿Cómo logramos un aprendizaje trascendente? Este webinar que organizamos forma parte del programa de formación docente que la Dirección de Educación Continua organiza y que tiene como objetivo fortalecer las competencias de los docentes de educación continua para el desarrollo de sus diversas actividades en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero también busca crear espacios de encuentro y diálogo como este, en el que participan expertos internacionales en diversas temáticas vinculadas a la mejora de la educación continua. Agradecemos a todos los que se han conectado para participar de este interesante webinar sobre educación continua, cómo logramos un aprendizaje trascendente. Este diálogo nos invita a reflexionar sobre cómo estamos realizando la educación continua en nuestras instituciones, cómo lograr que el aprendizaje transforme la vida de las personas y transforme el rumbo de las organizaciones, cómo lograrlo, cómo diferenciarnos. Son algunas de las preguntas que se plantearán en este webinar. Antes de iniciar este diálogo con nuestros invitados, quiero dar la palabra al magíster Flavio Aucejo, director de la Dirección de Educación Continua, quien nos dirigirá unas palabras. Muy buenos días con todos y con todas y bienvenidos a este webinar. Como ya ha señalado Patricia, Educación Continua, cómo logramos un aprendizaje trascendente. Y un especial saludo a Margarita Guarelo de RECLA, que nos va a acompañar en esta primera parte de inicio del webinar. Y por supuesto, un agradecimiento muy especial a Jorge Blando y a Guillermo Olivares, quienes van a compartir su experiencia y conocimiento en este webinar. Como bien se ha señalado, este es un esfuerzo que hacemos desde la Dirección de Educación Continua en el marco de buscar mejorar las capacidades de nuestros docentes para poder lograr una docencia con un alto desempeño que permita un mejor aprendizaje de nuestros alumnos en el marco pues, de los desafíos que nos plantea a nivel global y en particular a los alumnos de educación continua, lo que es todo este aprendizaje en un escenario de virtualidad, ¿no? Todas las organizaciones dedicadas a la educación y en particular a la educación superior en el ámbito de educación continua hemos tenido que enfrentar este desafío de cómo lograr un entorno de aprendizaje significativo utilizando herramientas que antes, por lo menos en el caso nuestro, se utilizaban de forma un poco marginal y ahora representan el día a día de lo que es la labor docente, ¿no? Y en ese sentido, la posibilidad de poder compartir experiencias, escuchar de cómo en otros ámbitos se ha desarrollado estas capacidades, cuáles son las estrategias, cuáles son los enfoques que se han aplicado para poder mejorar la educación continua, para nosotros es súper valioso, ¿no? Y poder esto compartirlo con la comunidad de docentes de la Universidad Católica y la comunidad de docentes de la región, digamos, ¿no? Porque este es un webinar que tiene una aspiración regional y global, por último, gracias a la posibilidad de transmitirlo a través de mecanismos que pueden llegar a todo el mundo, pues es una oportunidad invaluable, ¿no? Y en ese sentido, pues agradecer mucho su presencia y a la expectativa, digamos, de los conocimientos y experiencias que vamos a escuchar en los próximos minutos. Así que bienvenidos nuevamente. Muchas gracias, Flavio. Ahora invitamos a la doctora Margarita Guarelo, amiga de la PUC de Chile y actual presidenta de la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa, RECLA. Margarita. Buenos días, Patricia. Buenos días a todos y todas. Muy contenta y halagada de esta invitación a inaugurar esta actividad. Saludo especialmente al doctor Flavio Aucejo, quien es el director de Educación Continua de una unidad muy querida, una unidad hermana de la universidad en la que yo trabajo. Y también me siento muy privilegiada de haber acompañado de alguna manera el proceso de desarrollo del área de educación continua desde cuando está en algunas preguntas, ¿no es cierto?, muy interesantes y pudimos compartir. Así que como bien dice Patricia,
más que colegas, acá somos amigos. Y hablando de amigos, hoy día 2 amigos muy queridos, Guillermo Olivares, con quien construimos una red hippie, como le llamábamos en su momento, pero ahora es un equipo de profesionales muy robusto, con mucha proyección. Y mi querido Jorge Blando, quien ha sido un partner para mí en Recla, un socio estratégico, quien me ha apoyado en todas las iniciativas. Y por supuesto agradecer a Manuel Saavedra la invitación especial para hoy día. Específicamente y rápidamente, porque el tiempo es muy preciso esta mañana, yo quiero felicitar a la Pontificia Universidad Católica del Perú porque ha tomado una decisión estratégica de fortalecer el desarrollo de la docencia en educación continua, que es algo muy poco común. Habitualmente las áreas de educación continua se preocupan del sistema de gestión de calidad o de los procesos de marketing y venta, bueno, procesos que ustedes también han desarrollado, pero esta línea específica de fortalecer las competencias docentes, de poner a los docentes en el centro del proceso y desarrollar metodologías y líneas específicas para estudiantes de educación continua, creo que habla muy bien de la universidad y del equipo que está trabajando en educación continua. Creo que lo que planteó tanto Patricia como el director Aucejo está muy alineado con lo que nos ha propuesto la UNESCO, ¿no es cierto?, de no dejar a nadie atrás. Y en ese sentido, el trabajo de las redes que hoy nos estamos uniendo en este momento, redes de personas, pero también redes de organizaciones, son muy importantes. Cómo colaboramos, cómo compartimos buenas prácticas y cómo aprendemos en conjunto. Así que, sobre todo, les felicito por el foco de la discusión, por el foco de la reflexión. ¿Para qué? ¿Qué es lo que nos importa? Que las personas aprendan. Entonces, creo que ya el nombre de la actividad tiene mucho sentido y creo que es de una profundidad estratégica muy importante. Y lo otro que personalmente creo, y yo creo que en ese sentido ustedes como universidad lo han hecho bastante bien, es que creo que la educación continua y el lifelong learning son como el futuro, por decirlo de alguna manera, de las universidades. Entonces, avanzar en la construcción de ese futuro y ir pensando cómo uno va a ir construyendo universidad, pensando en todos estos nuevos estudiantes que van a participar de ella, creo que es un desafío muy importante. Y bueno, para continuar la reflexión, yo quiero aprovechar esta instancia para invitarles a participar del encuentro de Recla. Ya muchos de ustedes han participado en otros eventos. Lamentablemente este año se hizo compleja la participación presencial, porque habría sido hermosa, porque va a ser en la ciudad de Porto, que es una fiesta por sí misma, pero pueden participar de manera virtual. Todos quienes son, la PUC-P es una socia muy antigua de Recla, por aquí vi a Ana Velasco, que es como socia fundadora de Recla, yo creo, y además fue su presidenta, así que aprovecho de saludarla. Y ojalá puedan participar porque hay muchas instancias también de aprendizaje como estas, que son muy valiosas. Así que para mí la presencia de ustedes en el encuentro forma parte del encuentro. Con PUC-P es distinto. Así que bueno, no me queda más que agradecer nuevamente la invitación, desearles una mañana de mucho aprendizaje. Aprendizaje para los estudiantes, pero también aprendizaje para sus gestores. Así que de acá, de Santiago de Chile, porque aún no parto a Porto, un abrazo muy grande y que sigamos aprendiendo. Me callo. Muchas gracias, Margarita. Ahora sí, pasamos a nuestros invitados internacionales. Nos acompañan el doctor Jorge Blando, vicerrector de Educación Continua del TEC de Monterrey, y el ingeniero Guillermo Olivares, miembro fundador de la Red Universitaria de Educación Continua Chilena. Cada uno tendrá 15 minutos para realizar su presentación. Faltando 3 minutos, se les indicará. Luego de las exposiciones tendremos una ronda de preguntas, por lo que le pedimos al público las envíe a través del chat, indicando si va dirigida a alguno de los ponentes o a ambos.
Luego de las respuestas, cada ponente tendrá unos 3 minutos para una reflexión final. Iniciamos con el doctor Jorge Blando, ingeniero mecánico, administrador por el Tecnológico de Monterrey y maestría en administración por EGADE Business School. 29 años sirviendo a la comunidad del Tecnológico de Monterrey, contribuyendo a la transformación de vidas. Director general de sorteos por 14 años, líder fundador del grupo de sorteos universitarios que organizan sorteos para apoyar sus fines, miembro del consejo y equipo directivo del NIC México, y a partir del 2017 colabora como vicerrector de educación continua en el TEC de Monterrey. Doctor Jorge Blando, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, Pati. Bueno, una aclaración, no tengo doctorado, me encantaría tenerlo, pero me he dedicado más a la parte de procuración de fondos dentro de la institución y ahora en educación continua. Gracias, Pati, por tu presentación. Gracias a Manuel por la invitación, a Flavio. Qué gusto convivir en este espacio con Margarita y con Guillermo de la Red Chilena, de RECLA y de la Red Chilena, fundadores de la Red Chilena, quienes admiro mucho. Pero sobre todo me encanta estar aquí en la Pontificia Universidad Católica de Perú con los docentes. Elegí transmitir esta plática, esta charla, compartir experiencias con muchos aprendizajes todavía desde el Tecnológico de Monterrey, aquí en la sala de profesores inspiradores de la Rectoría del Tecnológico de Monterrey, porque voy a hablar con profesores que son más que inspiradores, entonces les pido que me tengan un poco de empatía y comprensión, compasión diría hasta yo, porque les trataré de compartir algunas experiencias que estamos viviendo ahorita en el TEC de Monterrey, algunas reflexiones que estamos haciendo sobre el aprendizaje trascendente. Me imagino que deben de estar por ahí ya viendo mi pantalla. Si alguien me dice que sí, por favor. Sí, Jorge, sí. Buenísimo, gracias. Pues esta presentación ha sido fruto no de mi trabajo únicamente, sino del trabajo de una serie de colaboradores aquí en el Tecnológico Monterrey que hemos ido construyendo esta reflexión al interior del TEC. Pero quisiera empezar partiendo de algo que ya todos sabemos, ¿no? La necesidad del upskilling o skilling, como desde McKinsey nos habla de que el 14% de la fuerza laboral mundial vivirán un cambio de ocupación o puesto muy importante y con la necesidad de aprender nuevas habilidades para el 2030. Vienen cambios importantes en los próximos 5 y 10 años. Ya los estamos viviendo hoy en la pandemia, como muy bien por ahí se comentaba hace rato. Y bueno, para que las organizaciones, tanto la sociedad civil como empresariales, mantengan el status quo y puedan mantener su relevancia, cada persona que colabora en una institución va a requerir alrededor de 25 días de capacitación y desarrollo de habilidades al año. Así que esta reflexión que se hizo en el Foro Económico Mundial está reflejando con mucha claridad que se requiere y se va a necesitar mucho de aprendizaje y de educación continua, de lifelong learning. El problema es que hay muchísimas opciones, ¿no? Y no hay a cuál irle. Entonces, me traje esta reflexión que hacen Jackie, Patty Phillips sobre las razones de por qué se tiene que medir el impacto en los programas de aprendizaje. Como hay tantas opciones y tanta variedad el día de hoy, por dónde aprender, creo que las universidades tenemos que apostarle al aprendizaje trascendente, al aprendizaje de impacto, al aprendizaje de alto impacto. Además, nos lo piden los Chief Learning Officers de las organizaciones, hablando muy particularmente de los programas in company, que nosotros en el TEC le llamamos University for Organizations. El 71% de los CLOs están usando o planean usar el retorno a la inversión en el futuro para evaluar sus programas de capacitación. Y lejos de verlo esto como una amenaza, deberíamos de verlo como una gran oportunidad que tenemos para medir si realmente nuestro aprendizaje está generando trascendencia en las organizaciones y en las personas, ¿no? El plantearnos medir el impacto y medir un retorno de la inversión que se hace a los programas de formación en las organizaciones nos ayuda a generar mejores programas, nos ayuda más que eliminar a ver cómo hacerlos que generen mayor impacto, a probarlo ante la comunidad también, adentro, sobre todo dentro de la organización. Es lo que los CEOs esperan de las organizaciones. Es para también proteger el presupuesto y que no vengan estos recortes. En la pandemia, yo no sé a ustedes cómo les fue,
allá en la Pontificia Católica, Universidad Católica del Perú, pero a nosotros, recién iniciada la pandemia, no, el 65% de las organizaciones que contrataban programas de formación con el Tecnológico de Monterrey los pusieron en pausa, porque tenían mucha incertidumbre de lo que iba a pasar. Pero te aseguro que no pusieron en pausa otro tipo de inversiones. Y es porque no tenemos esa claridad para decirles el momento de invertir. Hoy justamente tienes que apoyar a tu equipo porque es cuando más van a necesitar seguirse preparando para esta circunstancia que vivimos en su momento en el inicio de la pandemia. Ayuda a construir relaciones de largo plazo clave con los principales tomadores de decisiones de las organizaciones y ayuda también a generar un soporte dentro de la organización hacia los programas que impartimos. Déjenme platicarles cuál ha sido la experiencia del TEC en este tema de un modelo de impacto, sobre todo en los programas que hacemos sin compañía. Son 15 minutos, no podemos hablar de toda la educación continua. Decidí enfocarme al tema de organizaciones y en el TEC hicimos la reflexión de cómo podemos empezar a construir un modelo de educación, de aprendizaje basado en el impacto. Y entonces dijimos, bueno, desde luego tenemos que tener evidencia de la satisfacción del participante y de la organización. Y eso es lo que normalmente hacemos las unidades de educación continua. Cuando termina un programa, le preguntamos al participante su grado de satisfacción, si realmente le fue relevante el contenido, cuál es la experiencia del profesor, cómo estuvo los servicios. Eso ya lo hacemos. Pero ¿cómo nos vamos más allá y medimos a través de un desplazamiento de KPIs y de, ¿por qué no?, también de competencias hacia las personas que participan? Entonces traigo a colación el modelo de Kirkpatrick, que seguramente todos conocemos, donde se establecen estos 4 niveles para evaluar la efectividad y el impacto de un programa de entrenamiento. Entonces, un programa de formación. El nivel 1, pues, es cuando hay la reacción, y es lo que normalmente todas las unidades de educación continua tenemos como base, ¿no? Medir la satisfacción del participante y de la empresa a la que le damos el servicio. Pero ¿qué pasa con el nivel 2, que es el de aprendizaje? Ya no la reacción, sino cuando realmente hay conocimientos, hay habilidades, hay actitudes, hay confianza. Es decir, hay un desplazamiento en ciertas competencias. Y el tercero es sobre todo cuando ya se ve en la aplicación de trabajo, cuando ya se puede observar esas habilidades, esos conocimientos, esas actitudes puestas en marcha en el trabajo. Y eso ya requiere, pues, hasta cierto punto ya una observación y una evaluación. Y por último, el nivel máximo, los resultados deseados. Es decir, que realmente se muevan ciertos indicadores. Una organización, cuando nos pide un programa, nos pide porque tiene un problema, porque tiene un dolor, porque quiere solucionar algo. Y entonces, lamentablemente, a veces nada más tomamos el pedido de lo que pide, buscamos al experto, al profesor, y lanzamos un programa con los temarios y con las actividades, que lo hacemos muy, muy bien. Pero de verdad tendríamos que preguntarnos para qué lo necesita, qué es lo que quiere lograr la organización con ese programa. Y un programa va a ser mejor en la medida que los participantes queden satisfechos, que genere un aprendizaje de largo plazo, que genere cambios de comportamiento en el trabajo, que produzca obviamente resultados en la organización. Entonces traje a colación aquí a Simba. Yo creo que todos vimos El Rey León, la película del Rey León. Bueno, yo tenía a mi hijo pequeño y entonces en el TEC decimos que más que programas de entrenamiento o formación, lo que necesitan las organizaciones son soluciones de impacto basadas en aprendizaje. Yo le decía al equipo, mira, si lo resumimos es como Simba, ¿no? Simba, esta figura de este cachorrito que se perdió, se sintió culpable de la muerte de su padre porque así lo engañaron y se perdió por un momento en el camino, se volvió poco relevante para la aldea, para el grupo, para su familia, se escapó, huyó y tuvo que llegar un maestro a hacerle ver la importancia y la trascendencia de su rol hacia su comunidad y bueno, regresa y lo hace. Entonces yo les decía, es justo lo que estamos construyendo, soluciones de impacto basadas en aprendizaje, donde lo que buscamos es el impacto, no solamente el transmitir un conocimiento. Y entonces, ¿cuáles son esos puntos clave para poder construir este modelo? Pues, desde luego, primero interpretar bien cuál es la necesidad del cliente. Y tiene que haber antes un diagnóstico, un proceso consultivo. No podemos lanzarnos a querer
ofrecer un programa sin tener una claridad de lo que necesita la organización, cuáles son esos indicadores de desempeño que se requieren mover dentro de la organización, cómo alineamos nuestra propuesta, los entregables, cómo le vamos a dar seguimiento durante la ejecución del proyecto, pero ir más allá de evaluar solamente la satisfacción, sino ir a documentar ese impacto y a presentar a la organización el impacto y ¿por qué no pedir que nos den oportunidad de publicarlo? Aquí lo importante es que no termina nuestra labor cuando se termina el último módulo del diplomado, del programa, del curso que estamos dando, sino cuando realmente después de varios meses, nosotros en el TEC lo estamos haciendo, 6 meses después empezamos a medir el impacto de lo que dijimos que queríamos mover para ver si realmente se movió. Y para ello, pues se requiere pues, el ciclo de coordinación de acciones, porque no todo depende de la unidad de educación continua y no todo depende del profesor y del coordinador académico del programa, sino que también se requiere la parte, lo que le corresponde al participante y a la empresa. Entonces, es muy importante declarar muy bien, captar muy bien la petición que nos está haciendo la organización, declarar muy bien lo que sí podemos y lo que no podemos lograr, declarar entonces cuáles son los indicadores que nos van a permitir estar seguros de que hubo cumplimiento en la promesa y luego pues declarar por parte de la empresa, de la organización, que una satisfacción hacia lo que hicimos. Y ahí hay una serie de actividades que lo hemos ido cuidando en un journey que ahorita les comparto. Entonces, ¿cuáles son las preguntas clave que le debemos de hacer entonces a las organizaciones? Pues primero es, ¿qué se quiere lograr a futuro? ¿Dónde quieres estar? ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué lo quieres lograr? ¿Y dónde estás? El punto número, ¿dónde estás hoy? ¿Cuál es tu punto de partida? ¿Dónde estás ubicado en este momento? Y a partir de ello, preguntar cuál es entonces la expectativa del programa. El programa no puede resolver todos los temas, por supuesto, sino más bien hay que acotarlo muy bien y también dejar muy clara la responsabilidad que se va a llevar tanto el participante como la organización. Y luego, ¿qué indicador es el que tiene actualmente la organización, si es que existe algún instrumento de medición para que nos permita luego validar si realmente después de vivir este proceso que hacemos seguramente con mucha calidad de enseñanza realmente y aprendizaje realmente genere un impacto? Entonces, se vuelve todo un reto este tema de ya no solamente ejecutar muy bien un programa de formación, sino también empezar a medir diferentes KPIs dependiendo de la organización. En algunas se logra más confianza y se avanza mucho más, en otras son más cuidadosas y nos piden solamente algunos pocos indicadores. Pero debemos de medir KPIs de impacto económico, cualitativo, pero también cuantitativo. ¿Y cuáles son esos? Nosotros en el caso del TEC llevamos 4 años midiendo el Net Promoter Score, el índice de recomendabilidad, tanto de la organización como del participante, con muy buenos resultados, actualmente con un 86 de NPS, a pesar de que estamos todo en digital. Y luego ver la efectividad, es decir, la percepción del cumplimiento del alcance. A través de las preguntas clave, ver si después del programa se logró esa expectativa que se tenía. Pero a nivel cuantitativo, pues buscar el retorno de esa inversión que se hizo en ese programa. Y eso, pues, se puede ver si generó más ingresos, si disminuyó costos, si se logró hacer más eficiente un proceso, si hubo una disminución de la rotación. Por lo tanto, no todos los programas a los que estoy ahorita hablando en el TEC pueden llegar a tener este tipo de medición, pero estamos caminando sobre todo en aquellos programas que tienen que ver con formación de líderes y los que tienen que ver con excelencia operacional son los programas en los que estamos principalmente piloteando este modelo de impacto. Y desde luego, pues también la cuantitativa que tiene que ver con las personas, qué desplazamientos. Entonces utilizamos alguna rúbrica, alguna evaluación 360, algún instrumento propio que tenga la empresa para tener un diagnóstico, un punto de partida y luego medir qué pasó con un punto final después de cierto tiempo de haberse terminado de entregar el programa. Obviamente hay que documentarlo y para documentar el impacto, pues desde luego hemos hecho un trabajo intenso por sugerir con claridad cuáles son los verbos que se quieren lograr con medidas y medida económica para que las conversaciones con las organizaciones les ayudemos a tener más claro qué es lo que quieren lograr
y a través de nuestro programa. Y tenemos un journey de implementación donde nuestros asesores de organizaciones, tenemos actualmente en el TEC alrededor de unos 45 profesionales muy exitosos, extraordinarios, gente muy comprometida con el TEC, conoce muy bien a la institución, pero que sobre todo son muy buenos para preguntar, son muy preguntones y siempre que están en un contacto con una organización, en el TEC tenemos programas para organizaciones de alrededor de 1,500 empresas y bueno, tenemos una actividad muy continua y esto es clave, de dedicarle el tiempo al espacio de preguntar, de entender qué es lo que origina esa necesidad, esta posibilidad de apoyo hacia la organización. Y luego entra el coordinador académico con un equipo de desarrollo de soluciones específico, expertos en andragogía, en tecnología educativa, que lo que hacen a partir de esas preguntas clave, normalmente ya tienen una segunda visita para afinar ese diagnóstico, pero lo que una vez que ya queda muy claro es construyen una propuesta a partir de esas preguntas clave. Y, Jorge, tienes 3 minutos. Sí, muchas gracias, ya voy terminando. Y la oficina de proyectos, que es un área que acompaña al equipo, se asegura que las respuestas clave estén planteadas en la propuesta que se le hace a la organización. Una vez que la propuesta se acepta y se ejecuta el proyecto, se evalúa el programa a través de algún instrumento, de alguna documentación del impacto. La oficina de proyectos termina de documentar el impacto que nos reporta ya el coordinador académico y al término del proyecto y después de un cierto tiempo se le presenta al cliente con un cierre oficial con impacto, con una carta de satisfacción, una carta de recomendación, cuál fue el NPS y sobre todo se queda en un repositorio virtual la documentación del impacto, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que yo quería en esta mañana empezar a abrir y a discutir. Ahí están los datos de contacto, mi correo, mi celular, cómo me pueden encontrar en LinkedIn, pero lo interesante es, y quisiera cerrar con esto, ustedes que son los profesores, los docentes, las personas que impactan de manera directa en la transformación de la vida de las personas y de las organizaciones, yo creo que deben de plantearse y cuestionarse si su aprendizaje, si su proceso de enseñanza-aprendizaje está siendo verdaderamente de impacto. Y creo que en la medida que vayamos caminando todos hacia un modelo de este tipo, podríamos tener todos más tranquilidad y más seguridad de que estamos impactando para el bien de nuestra región, de nuestras personas, de nuestras organizaciones. Termino con una frase que escuché del profesor Indalecio Cardoso, un profesor paraguayo. Acabo de estar hace 3 semanas, creo que fue que estuve por allá, y me encantó la frase y se las quiero compartir, sobre todo a ustedes docentes. Solo el amor hará posible el milagro de la educación. Podemos tener procesos, podemos tener métodos de impacto, pero realmente lo que provoca el milagro de la educación es el amor que ustedes tengan hacia los aprendedores, hacia las regiones, hacia las comunidades. Y pues bueno, pues esa sería mi participación. Termino yo para darle ahora pues el espacio a mi colega Guillermo. Muchas gracias, Jorge. Por favor, les recordamos que formulen sus preguntas a través del chat, ¿no? Pueden ir dirigidas a Jorge o a Guillermo. Una vez que terminemos de escuchar la presentación de Guillermo, pasaremos a la ronda de preguntas. Ahora nos acompaña el ingeniero Guillermo Olivares, ingeniero comercial de la Universidad Diego Portales, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile, 15 años de experiencia en el desarrollo de la educación continua chilena en instituciones de educación superior y organizaciones privadas, integrante del Comité Ejecutivo y miembro fundador de la Red Universitaria de Educación Continua Chilena, director ejecutivo de la consultora Creative Education Lab, asesor en proyectos públicos en Universidad de los Andes de Chile y académico de la Universidad Diego Portales. Guillermo, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, Patricia. Bueno, me sumo a todos los saludos para hacer económica mi saludo para aprovechar el tiempo y conversar con ustedes. Y un honor y un placer estar
en la Pontificia Universidad Católica del Perú y compartir la mesa con tan querido amigo que como estábamos recordando, hace como 2 años que no nos vemos presencial, así que esperamos pronto estar chocando esas manos. Bien, voy a compartir la presentación. Yo espero no equivocarme, siempre estoy del otro lado coordinando, ahora me toca presentar. ¿Se ve, cierto, Patricia? Sí, perfecto, Guillermo. Ya, muchas gracias. Entonces, dentro del tiempo que tenemos y para poder conversar con ustedes y con Jorge, básicamente mi presentación va a estar en la línea de llegar a una propuesta de modelo, pero yo voy a utilizar un chilenismo. Yo sé que Jorge habló en el español, digamos, sin acento, tratado de no utilizar ningún mexicanismo, podríamos decirlo así, pero yo sí yo lo voy a hacer. Y mi foco va a estar en el rol de la universidad en el desarrollo de educación continua. Creámonos el cuento. El chilenismo, creámonos el cuento, significa que realmente nos empoderemos de el efecto que tiene la educación continua y cómo esto realmente tiene que ser un issue, un tema muy relevante dentro de las universidades, independientemente de que las universidades sigan manejando todas las áreas más tradicionales y más convencionales. Además, un cambio, como voy a decir hacia el final, un mindset shift, ¿cierto? Un cambio de mentalidad respecto a cómo tenemos que abordar en las universidades y cómo lo han abordado, y el ejemplo, qué mejor ejemplo que el que nos ha dado Jorge, de cómo el tecnológico lo ha puesto en relieve. Pero yo quiero empezar, quizás me van a decir, va a empezar de atrás hacia adelante. Yo quiero, dadas los años convulsionados que ha vivido Chile, no tan solo con la pandemia, sino con un estallido social y diferencias notables entre, digamos, posiciones y explicitar algún tipo de malestar. Pero yo quiero partir con algo que salió en nuestro país, que es una encuesta muy relevante. Yo no sé si ahora las encuestas tienen tanto poder como antes o previsión, dada los resultados, pero en la última encuesta CEP llama muy poderosamente la atención para bien el rol de la universidad. Y si ustedes se fijan en una de las preguntas que hace este panel, dice, a continuación le voy a leer los nombres de algunas instituciones, de acuerdo con las alternativas de la tarjeta, ¿cuánta confianza, repito la palabra a propósito de la moción que nos dice Jorge, cuánta confianza tiene usted en cada una de ellas? Y miren ustedes, en primer lugar están las universidades. Ahora, dentro de esta, digamos, posición, claro, se esconden algunos factores que uno podría intuir. Por ejemplo, hoy día las universidades están formando parte de la solución de la pandemia, en investigación y desarrollo. En Chile se han involucrado mucho ex post, ¿cierto?, en las demandas sociales y en todos los procesos que estamos viviendo, políticos sociales. Hay una confianza en que, particularmente en Chile, dado alguna explicación que voy a dar después respecto a los salarios, mejoran la calidad de vida futura de las personas. Las trayectorias estudiantiles, las trayectorias vitales, al menos pasan en algún momento por alguna pasada en la universidad, y es ahí donde empezamos a tomar el concepto de educación continua, de lifelong learning. Y como última intuición, ¿cierto?, han logrado en la medida de lo posible mantener su actividad a pesar de las cuarentenas. Es decir, las universidades además han tratado de tomar, ¿cierto?, a pesar de las asimetrías que se pueden dar, una continuidad en su funcionamiento. Pero, ¿cierto?, hay desafíos que permanecen y que son ex post pandemia. Tal como dijo Jorge, aquí no vamos a poder abordar en profundidad muchos temas de educación continua, pero sí es bueno pensar que ya con la pandemia incorporada, internalizada y ahora tratando de hacer, no sé si la vida normal, pero esta nueva vida, las universidades también tienen que ir pensando en que, más que la frase cliché de qué cosas están para quedarse, si realmente vamos a ser capaces, ¿cierto?, de incorporar ciertas cosas que el mundo de la educación continua
sea como sea que lo estaban tomando algunas universidades, ya lo ha hecho. Y ahí expongo varias cosas, la metodología de enseñanza. Por fin estamos validando la educación a distancia. En Chile hay mucha, y sigue existiendo mucha, no sé si reticencia hoy día es la palabra, pero existe ahora menos distancia en entender que la educación a distancia es posible. Si tú lo planteas hace 10 años, muchos de los participantes hoy día en este webinar, claro, te miraban con una ceja hacia arriba y te decían, ¿cómo es educación a distancia? Y recordemos que esto viene de hace mucho atrás, educación por vía correo. Los que nos acordamos de eso, a pesar de que me vea tan joven, soy bastante antiguo y me acuerdo de esa línea de, oye, estudiaste por correo y ahora estudiar en línea. Pero como les menciono, hubo mucha reticencia en su inicio y hoy día parece que teníamos razón los que promovíamos que la educación a distancia se podía hacer. Las capacidades institucionales, ahora hay financiamiento. Hoy en la pandemia estuvimos obligados, pero entonces quiere decir que es posible entender que existen proyectos de educación, en términos de educación continua, que son posibles de financiar y es posible robustecer a los equipos de gestión universitaria, porque esto no puede seguir siendo también una unidad propiamente tal. Hay mucha evidencia dentro de las instituciones en la que se forma una unidad de educación continua y la unidad es realmente una unidad, una sola persona. Entonces, hoy día lo hemos robustecido. ¿De qué manera eso lo vamos a prolongar en el tiempo? Bueno, y académicos estudiantes del siglo XXI, ya hoy día no es virtual o presencial, es virtual y o presencial. Además están estos procesos o estos formatos de HyFlex, o sea, uno elige de qué manera va a ir a determinado programa, las temáticas, las materias del siglo XXI y una discusión que estuvo también, particularmente en Chile, respecto del aporte público a propósito de las universidades, no tan solo en temas de investigación y desarrollo, sino los convencionales, sino también entender de qué manera la educación continua es un aporte público, más allá del debate que se genera si la universidad tiene una naturaleza privada o pública. Por lo tanto, partiendo desde aquí, yo les puedo decir que creerse el cuento, ahora sí, es el tiempo de la educación continua. Y me tomo de algunas previas definiciones para recordar el rol de las universidades en el desarrollo de la educación continua. Dentro de la UNESCO, ¿cierto? En el Instituto de For Lifelong Learning, ¿cierto? Podemos encontrar esta frase que a mí me hace mucho sentido hace mucho tiempo. ¿Ya? Las universidades no solo deben ser el lugar para entregar programas bien adaptados formales, y no deben serlo tampoco para reconocer y validar educación formal y no formal. Deben ser lugares donde el conocimiento fragmentado puede reestructurarse y reorganizarse en un todo, y donde la educación basada en el trabajo es diseñada y analizada. Yo estoy ahí resumiendo un poco lo que Jorge nos planteó en relación a este nexo que tiene que ver con las organizaciones, sea pública o privada, dar respuesta a ello y tratar de hacerle seguimiento de una manera en la cual tú configures un espacio real de que hay un aporte. No con ese filtro que generalmente, y aquí a lo mejor me puedo ganar algún enemigo público, pero no con esa aura que siempre tenemos respecto de las universidades, que siempre tienen que hablar de top-down. ¿Ah? O sea, aquí es necesario entender que si vamos a trabajar en educación continua, esto es par. Se utiliza mucho la palabra co-creación, pero aquí es necesario tener el nexo real con la organización y levantar las necesidades y que ellos también nos ayuden, porque las universidades, fíjense ustedes que no tenemos todas las respuestas, y cuando nos ponemos en esa parada, y sobre todo desde el punto de vista académico, es necesario internalizarlo. Así también los objetivos. Hoy día en educación continua, y también desde el Instituto de Educación Continua de la UNESCO, ¿cierto? Los objetivos que nosotros tenemos que tener no los podemos perder de vista. Hoy día la educación continua es inclusión de adultos, juventud, niños, educación formal, no formal, desde una perspectiva de continuo educacional. Es la llave de, y yo me acordaba, bueno, un poco más metalero, ¿cierto? Justice for All de Metallica, que es Education for All, ¿de acuerdo? O sea, educación para todos. O sea, el concepto de educación continua
nos permite, como decía yo, no tener ese filtro tan convencional que teníamos, no sé, hace muy poco también en las universidades. Nosotros tenemos que abrirnos. La educación continua es la llave que tiene hoy día la universidad para conectar realmente con la sociedad. Y así también los policymakers deben considerarla en su agenda e intentar visualizar educación y aprendizaje unificado, hecho por componentes integrados, interconectados, entendidos en toda la línea del tiempo individual. Trayectorias individuales. Aquí la educación, recuerden que es un trabajo también que uno quiere hacer con la persona, y la experiencia del aprendizaje también es personal, pero también es grupal, como lo vamos a ver más adelante. Hoy día, ¿qué nos exige el mundo? Jorge ya hablaba de esto, así que voy a tratar de pasar muy rápido. Nos exige el mundo hoy día, en términos educacionales e iniciales, en la educación inicial, aquí les presento, yo sé que lo saben, las habilidades para el siglo XXI, y que está dentro o enmarcada de un concepto de educación continua, ¿cierto? Aprendizajes o alfabetizaciones fundacionales, competencias, palabra que ya nos suena, ya no nos suena a algo muy lejano, sino tenemos que incorporarla. ¿De qué manera la universidad o los programas de educación continua se van a hacer cargo de esto en los formatos que tengan? ¿Y de qué manera nos estamos haciendo cargo? El académico tiene que visualizar que no tan solo enseña algo basado en papers, sino también tiene que tratar de traspasar la experiencia, la emoción, ¿de acuerdo? Y despertar algunas características, como por ejemplo la curiosidad, la iniciativa, ¿ah? Y eso que, y paso a la siguiente, ¿cierto? Lo que tanto hemos visto y que el World Economic Forum siempre ha hecho seguimiento. No tenemos el 2021, tenemos el 2020, pero si nos situamos en el 2020, al menos el resolver problemas complejos, el pensamiento crítico y el pensamiento creativo está presente siempre dentro de los 5 primeros hace mucho rato. O sea, si no lo hemos tratado de ver, es hacia allá donde tenemos que girar también o colocar énfasis en nuestros programas de educación continua, porque no necesariamente la trayectoria universitaria convencional va a dar respuesta a eso, y la evidencia así lo indica. Y además, ¿para qué les voy a mostrar esto? Ya lo conocen, edX, Coursera, Udemy, Doméstica. Hoy día el reto ya no es en educación continua, además agregarle otro pelo a la sopa, la educación continua no es tan solo nuestro núcleo, sino es una visión y análisis global donde quiero estar. Aquí estamos mirando al Tecnológico, aquí estamos mirando a la Pontificia Universidad Católica del Perú, aquí estamos mirando a la Universidad de Chile, aquí, etcétera. O sea, estamos mirando ya no de manera local, ni siquiera regional, estamos mirando de manera global. Eso significa que además tenemos que mirar nuestro piso, desde ahí construir todas las propuestas que tenemos respecto de educación continua. Y aquí hago énfasis a la data, ¿de acuerdo? Si hay algo que... Te quedan 3 minutos. Sí, voy a tratar de pisar el acelerador. Entonces, aquí tenemos que fijarnos, y yo aquí voy a dar me voy a ir hacia el final, básicamente, ¿de acuerdo? Respecto a esto. Tenemos deficiencia en competencia lectora. Ahí está. Generalmente Latinoamérica no sale muy bien parada en PISA, en trayectorias iniciales, también en competencia matemática, en competencia científica. Y aquí es donde me quiero detener un poquito, porque aquí la educación continua tiene que generar data respecto de qué cosas o a qué segmentos nosotros tenemos que apuntar. Por ejemplo, tomar los escenarios de PIAAC y decir, bueno, aquí tenemos un déficit, por ejemplo, en Chile, en la población adulta, que no lo va a solucionar ya la universidad en lo convencional, pero sí lo podemos solucionar desde la perspectiva de la educación continua. Los déficits y los datos están ahí, el desempeño en razonamiento matemático, con una alta eficiencia en un bajo nivel, el porcentaje de adultos con comprensión lectora también en bajo nivel. Y además, esto entenderlo, por eso digo que la creación de data, de qué manera esto contribuye al nivel educativo respecto a las competencias evaluadas y otras características en el impacto en los salarios. Y si ustedes se fijan, en Chile por lo menos, todavía los años de educación dice mucho respecto del sueldo que se gana. Pero si nos vemos el promedio OCDE, vemos que está bien distribuido entre años de educación y experiencia. Por lo tanto, la educación continua tiene que tener una fijación respecto al equilibrio entre traspaso de experiencia, porque yo quiero ir y volver a mi organización a cumplir lo que la universidad me prometió, ¿cierto? Un buen programa, algo que yo pueda aplicar, algo que me sirva, algo que sea útil,
porque necesariamente eso se va a traspasar, como dijo Jorge, en algunos KPI, ¿cierto? En el sueldo, por ejemplo, en rendimientos de la organización, en mejoras de costo. ¿Cuál ha sido nuestra respuesta desde la educación continua? Nosotros hemos visto, y fíjense en la parte roja, una evolución en Chile muy alta respecto del escenario de los postítulos, diplomados y postítulos propiamente tal, con una base de datos del CIES, ¿cierto? La evolución es bastante alta, pero está subvalorada. Por lo tanto, la data es muy importante para las unidades de educación continua. Deben generarla, y por eso nosotros, desde la perspectiva de la red universitaria de educación continua y dentro de nuestros programas, nuestros objetivos programáticos, era proponer, ¿cierto? Mediante esa, digamos, situación de generar data, la red también se agrupó y pudo realizar muchas actividades, como por ejemplo, un estudio de caracterización de la educación continua en Chile. ¿Para qué? Para poder observar, mirar el escenario con data propia, no subvalorada. Y terminando, ¿cierto? Esta última parte, ¿cierto? Desde ahí es donde nosotros tenemos que hacer un cambio en la mentalidad de los modelos de gestión dentro de educación continua en las universidades. Porque todo lo anterior explica que hay un potencial tremendo, ¿cierto? La economía plateada con la educación adulto, aquellos personas jóvenes que no están certificadas pero que necesitan algún paso, alguna formalización o una reestructuración en sus competencias. Entonces, el contexto general en las instituciones, ¿qué nos pasa? Regulaciones legales que tenemos respecto a los notch públicos y privados, de qué manera el entorno social nos genera los empujoncitos para poder generar esta educación continua. Tenemos asimetría de recursos en las instituciones y, por supuesto, la visión y liderazgo institucional. Por lo tanto, ¿cuál es el planteamiento final? Yo creo que hay 4 factores fundacionales para realizar este cambio de mentalidad dentro de las unidades de educación continua. Uno es la capacidad de respuesta veloz y no rápida, porque lo veloz sabe a dónde va. Lo rápido solo mide la capacidad de la rapidez o cuánto te demoraste. Yo necesito saber responder rápido, pero saber a dónde voy. El diseño de programas mediante curatoría. Yo ahí solo quiero nombrar a Jorge, porque Jorge también lo ha nombrado en presentaciones anteriores. Hoy día también debemos ser capaces de no generar un montón de programas desde la perspectiva académica. Debemos ser capaces de generar curatoría. Debemos desde ahí también ponerle la impronta que quiere tener la casa de estudio. Una estructura vinculante y no excluyente. Nosotros tenemos que tener una perspectiva de intersección de conjunto. Aquí somos los vasos comunicantes. Por eso hay que creerse el cuento. La educación continua es tan importante porque nosotros podemos vincular a la investigación, a la innovación, al posgrado, al pregrado y la vinculación con el medio. Y además, debe haber ese equilibrio práctico entre la academia y la sociedad, en la cual nosotros tenemos que saber anclar y hacer la lectura de las dinámicas que enfrenta hoy día la sociedad: inclusión, ciudadanía, economía plateada, democracia, afecto, emoción. Desde ahí hay que construir programas y empezar a diseñar los programas. Y en las organizaciones y con las organizaciones. Y además, ojalá, y aquí finalizo, ¿cierto?, tener los nudge institucionales clave, porque la universidad necesita en la práctica, en la operatoria, generar políticas claras, los incentivos, los fines institucionales, las contrataciones. Eso debe quedar claro para una unidad de educación continua para poder generar sus proyectos y su modelo de gestión. Debe existir un empoderamiento, debe traspasarse la idea de que son unidades estratégicas, no son unidades que nacen al estilo chumpeteriano, ¿cierto? Y que después vamos a ver cómo lo volvemos a tomar. No, debe hacerse un empoderamiento como un área estratégica y debe existir una presión de apalancamiento financiero contra proyectos e indicadores. Finalmente, así como Jorge termina con una frase, yo quiero citar a Robinson, a Sir Ken Robinson, ¿cierto?, en donde la educación eficaz siempre es un equilibrio entre rigor y libertad, tradición e innovación, el individuo y el grupo, la teoría y la práctica, el mundo interior y el que nos rodea. Siempre hay que tener claro en educación continua que nosotros no existe una utopía permanente. O sea, aquí nadie tiene el modelo perfecto, son todas recoger experiencia y seguir aprendiendo.
pero tenemos la educación, no siendo una utopía permanente, es siempre una aspiración constante de crear condiciones óptimas para personas reales. Y eso a mí me marca en un mundo de perpetua evolución, porque la educación continua sabe y entiende que trabaja con personas reales, que tienen problemáticas que no son tan elevadas como uno quisiera muchas veces hacer en la universidad, sino tienen un concepto de tangibilidad muy importante. Ya, corrí, muchas gracias, y por eso digo, hay que creerse el cuento. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas. No sé si puedes dejar de compartir, Guillermo. Ahí está. Bien, sí, muchas gracias. Bien, vamos ahora, se han señalado varias preguntas, hemos tratado de ordenarlas, por lo tanto les pediría a Jorge y a Guillermo anotar para que luego pudieran redondear quizás las respuestas a las preguntas. Yo no voy a hacer una a una, sino más bien 3 preguntas a cada uno, y luego ustedes pues la responden en el orden que más crean pertinente, ¿no? Primero voy a formular las preguntas para Jorge. La primera de ellas tiene que ver con el modelo que nos has mostrado, ¿no? El modelo planteado de Kirkpatrick y cómo ustedes lo han implementado en el TEC de Monterrey. Y si este modelo, dado que es, según lo que has explicado, básicamente se da para cursos o capacitaciones en in-house, si es que este se puede realizar para cursos que no son in-house, es decir, para participantes que provienen de diversas organizaciones, pero diríamos más bien para cursos de modelo abierto, de diseño abierto, ¿no? Y una segunda pregunta tiene que ver más bien con la formación de los docentes, ¿no? Es decir, ¿qué tan importante es la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje en modalidad virtual versus los contenidos y experiencia del profesor? Es decir, si tenemos a un profesor con contenidos y experiencias, pero las estrategias, ¿qué tan importante es uno frente al otro, ¿no? La tercera pregunta tiene que ver con también el modelo que has planteado. ¿Cómo se puede asegurar que lo aprendido, ¿no?, por el participante le dará valor, ¿no?, durante la aplicación en la realidad, durante la aplicación en su espacio de trabajo, diríamos así, ¿no? Estas son las 3 preguntas por ahora, ¿no? Y voy a plantear 3 preguntas a Guillermo, ojalá que luego nos alcance el tiempo para hacer algunas preguntas a ambos, una pregunta de cierre quizás. La primera pregunta planteada para Guillermo tiene que ver con el crecimiento de la educación a distancia o de la educación virtual en tiempos de pandemia, ¿no? Es decir, cuánto ha crecido, cuánto ha aumentado la experiencia de la educación a distancia para la educación a continua, y qué aporte ha tenido esta experiencia en tiempos de pandemia. La segunda pregunta tiene que ver más con, diríamos, ¿qué experiencia tiene Chile, o si tú tienes conocimiento más bien sobre la formación técnica? Es decir, la formación técnica, educación continua para formación técnica, ¿no? La experiencia chilena, si tienes algún dato o comentario que pudieras realizar al respecto. Y la tercera pregunta tiene que ver más con lo último que señalaste, que parece que es sumamente interesante, es cómo articular, ¿no?, el pregrado, el posgrado y la educación continua, ¿no?, estos 3 aspectos, diríamos, medulares en una universidad, con la innovación, la investigación y la vinculación con el medio. Y si las propias universidades o la universidad o en la red han comentado cómo trabajar esta articulación. Esas son las 3 preguntas por ahora. Vamos a ver cómo nos va con el tiempo. Adelante, Jorge. Bueno, entonces trataré de ser muy directo en las respuestas. Gracias por las preguntas, muy buenas. Identifiqué que David fue quizás la primera que planteaste, David Iguchi, y bueno, efectivamente el modelo de Kirkpatrick no solamente lo estamos queriendo aplicar y aplicando ya en los programas In Company, sino también en mucha de la oferta que hacemos a personas en el catálogo, le llamamos U4P. ¿Cómo lo estamos haciendo? Pues a través en el diseño del programa incluye un reto de aplicación, es decir,
Hay programas que no, hay programas que solamente son, pues, te sientas, escuchas una idea, interactúas, aprendes, que es la educación continua tradicional. Pero cerca del 40% de los programas del TEC ya incluyen que para desarrollar la competencia y yo poder evidenciarla y poder darte el certificado, necesitas aplicar lo que estás viviendo en tu vida y en tu entorno profesional. Y bueno, ya lo estamos haciendo y esa es una manera de poder medir también el impacto, ¿no? A lo mejor no a nivel organizacional, en bajar rotación o en crecer ingresos, pero sí a nivel personal en un movimiento de diagnóstico. Eso sería lo primero que contestaría. La segunda pregunta que también por ahí interpreté que viene por ahí de Isabel y se me hizo muy interesante y tuve que ir a mis fuentes a checar mis datos, ¿verdad? Encontré que cuando hicimos recientemente un estudio de correlación de qué era lo que el participante de la educación continua valoraba más de nuestros programas, encontramos una sorpresa, que la correlación del punto 82, con una del punto 82, es el reto de aplicación. A mí me sorprendió muchísimo. Es decir, las herramientas de enseñanza-aprendizaje fueron por mucho la que mayor impacto tiene en la percepción que tiene el aprendedor. Por supuesto, el docente sigue siendo importante, muy importante. En la relevancia de los contenidos nos dio punto 62 y en la evaluación del docente el punto 56. Claro que el docente tiene peso, claro que la relevancia en el contenido también, pero lo que hemos aprendido aquí en el TEC, al público al que nosotros estamos atendiendo, es justamente que lo mayor es el reto de aplicación. Entonces se reforzó el tema del modelo de impacto y de llegar hasta el último nivel o al tercer, cuarto nivel en el modelo de Kirkpatrick. Y la tercera pregunta, que identifico que hay una parte de Manuel Acosta y otra parte de María del Rosario, lo que diría es lo siguiente, hay que confiar en el milagro de la educación, ¿no? O sea, sí hay impacto, ¿verdad? O sea, nada más que hay que intencionarlo más, ¿no? Y por eso reitero el tema del reto de aplicación, ¿verdad? Ahí es donde realmente puedes observar que la persona está incorporando lo que los profesores le están compartiendo. Entonces, para serles bien franco, María del Rosario, hemos iniciado apenas con liderazgo y con excelencia operacional en todos los programas de estos, ¿verdad? Y lo que hemos notado es que hay quick hits, hay impactos que se generan durante el programa y hay que levantarlas, son las hanging fruits, ¿no? Las que están a la mano, ¿no? Los hanging fruits, pero también está a los 6 meses hacemos una medición y lo que hacemos hay un modelo de acompañamiento, es decir, y hay una pregunta que hacía también David por ahí, nosotros ofrecemos un programa de formación cuando vemos que la solución es un programa de formación, cuando vemos que la solución es una consultoría, es una consultoría. Y en ambos casos estamos procurando, apenas estamos en los pininos, como decimos en México, en los primeros pasos, ¿va? Caminando hacia, si es un programa de formación, luego le agrego un acompañamiento durante los 6 meses después del programa para garantizar y observar los resultados. Y si es una consultoría, para que no dependa de nosotros toda la vida, le agregamos un componente de formación para elevar las capacidades de su equipo y que no dependan de todos. Así que depende de la empresa el tiempo, depende del tipo de proyecto que se esté impartiendo, pero la mayoría ya empiezan a tener impacto a los pocos meses, durante la formación, los siguientes 6 meses, y como si hiciste un buen diagnóstico al inicio, vas a estar en las preocupaciones reales de la organización y yo creo que no va a haber tanto tema con la bronca institucional porque son las prioridades de la empresa. Con eso termino y ahorita a Carlos y a Luis les contesto por acá sus preguntas directamente en el chat. Gracias, Jorge. Guillermo. Sí, mira, también voy a tratar de ser lo más breve posible. En términos de crecimiento de lo virtual, primero, si vamos a las proporciones han alcanzado, se han distribuido de manera casi uniforme, es decir, lo presencial, evidentemente, dadas las cuarentenas, no se pudo hacer, pero las posibilidades, como yo decía, de los empujoncitos también de política pública, por ejemplo, acá tenemos unos famosos cursos que son de capacitación, que son con franquicia estatal,
se hizo toda la exigencia y se hizo todo digamos, el aparataje público para que esos también pudieran tener una flexibilidad y dictarse, si era presencial, de manera virtual. Ahora, esa distribución evidentemente cambió y aumentó explosivamente. Acá se dio un fenómeno interesante en que hubo disposición. Entre comillas, la pandemia no es ningún incentivo, pero sí dio externalidades positivas. ¿En qué sentido? En el sentido de que las personas se volcaron a buscar, dado la condición de estar en casa, cursos, aplicación, webinars. Además, las universidades estuvieron dispuestas a eso. Quizás decir cuál fue el aporte es un poco lo que yo explicaba ahí, que realmente, de nuevo usando esa frase cliché, esto tiene que quedar. O sea, ya no puede pasar de que volvamos atrás, y que es lo mismo pasa con los trabajos. O sea, si ya se vio que hay resultados positivos, ¿por qué seguir intencionando hacia atrás? ¿De acuerdo? Entonces, hay un resultado positivo, hay muchas universidades que tuvieron que subirse al carro, como se dice, de manera presionada, pero lo hicieron y lograron hacer la modelación para el tema virtual. Con muy buenos resultados algunas y otras de manera simétrica parcialmente. En términos de formación técnica para la educación continua, existe un incentivo bastante grande hoy día al tema de formación técnica. Quizás la dinámica que se da desde la política pública es un poco compleja, ¿ah? No es tan evidente. Y ahí es donde también las universidades, digamos, para nosotros, algunas universidades, no es un foco, porque acá existen los centros de formación técnica y los institutos profesionales. Por lo tanto, ese segmento también está abarcado, pero existe un aumento en la proporción de estudiantes que está prefiriendo la formación técnica. Ahora, yo recomendaría dos cosas. Hay una investigación del 2014 de Ursúa y Bucarey en la revista CEP, respecto a los retornos que tiene la educación técnico-profesional, lo pueden buscar en CEP Chile, y es muy interesante ver que los retornos son mayores en técnico-profesional respecto de universitario, para nuestra realidad, que hay todo un mantra de que las universidades nos van a responder a todo, y que no es tan así. No estoy diciendo que, por favor, no quiero que después me echen de la universidad, sino estoy diciendo, básicamente, que no tenemos respuesta a todo. Y como yo decía, desde ahí tenemos que pararnos. Por lo tanto, ahí hay un interesante trabajo para que lo puedan revisar y además, así como existe una red de educación continua, también existe una red paralela del mundo técnico profesional, se llama Vertebral, la pueden buscar, www.vertebral.cl, que la conforman todo este circuito de Centro de Formación Técnico y Profesional y tienen bastante data mucho más acabada, pero les puedo decir que sí están avanzando, de una manera un poco dispersa, pero se avanza positivamente. Y por último, la pregunta del millón, no sé si Jorge tiene la respuesta también aquí, pero ¿cómo articularlo? No, a ver, voy a ser práctico. Debe articularse. La pregunta es de qué manera la institución, dadas sus condiciones, lo quiere articular. ¿De acuerdo? Pero sí tiene que haber aquí una voluntad. Y hay mucho académico. Cuando uno dice en la academia, hey, aquí hay que tener liderazgo, ser positivo, co-creación, colaboración. En el discurso es bastante simple decirlo y los alumnos lo entienden. Y cuando llegan a las organizaciones y dicen, oye, pero sé que hay que hacerlo con colaboración, con esto. Bueno, para nosotros, Casa de Herrero, Cuchillo de Palo, también cuesta mucho. ¿De acuerdo? Pero no hay que perder de vista la naturaleza de la educación continua. La naturaleza de la educación continua no es única. Aquí es la combinación de estas áreas convencionales y permitir vincular a la universidad de una mejor forma con estas emociones, ¿de acuerdo? Con estas sensaciones. Por eso la creación de data para educación continua es tan relevante, porque si no, el académico llega y dice, oye, yo creo, basado en papers, un montón de cosas, que esto es lo que necesita una organización, sea público o privada. Pero si tú vas a la organización y le preguntas, dice, sí, es interesante, pero ¿sabes qué? Yo tengo un problema medular aquí.
Entonces te dicen, mira, yo tengo un problema de costo, yo tengo un problema de gestión, yo tengo un problema de habilidades, porque tengo puros buenos ingenieros, saben muchas cosas, pero ahí colocaba, pero el conocimiento, a mí ya no me pagan por saber, me pagan por entender cómo ese saber lo puedo hacer, ¿ah? Y puedo generar beneficio a una organización, no tan solo una organización privada, sino también una organización pública. Entonces la articulación tiene que ver mucho con el proyecto que tú quieras tener y, por supuesto, la impronta que le quiera dar la universidad. Y eso no se tiene que perder, pero desde esa perspectiva, aquí es mucho, un estudio respecto de qué manera la universidad quiere proponer esto, ¿de acuerdo? Pero ojo, lo que sí no hay que perder de vista, y con esto termino, es que la educación continua se vale de todas estas líneas más convencionales y la universidad debe verlo como un potencial, digamos, canal comunicacional inclusive. O sea, por eso digo, debe ser declarado la educación continua, las unidades de educación continua estratégicas dentro de la organización. Muchas gracias, Guillermo. Entonces pasamos a unos minutos finales. Yo les pediría, voy a tratar de hacer 2 preguntas de cierre para que cada uno tenga 3 minutos ya para hacer una reflexión final. Han surgido más preguntas, pero el tiempo nos gana, pero sí me gustaría que ustedes en estos 3 minutos pudieran abordar 2 cosas muy puntuales. La primera tiene que ver con la implementación de lo bimodal o híbrido, ¿no? En el contexto de la educación continua, como un aspecto importante en estas experiencias que estamos viviendo, ¿no? Y lo último, yo recuerdo haber escuchado a Jorge en algún momento sobre los escenarios, ¿no? Estos escenarios a futuro, y entonces en estos escenarios, diríamos así, ¿qué rol o qué debe asumir la universidad, ¿no? Este potencial que nos habla Guillermo, ¿no? De la educación continua, ¿no? Creerse que justamente la educación continua, las unidades de educación continua cumplen un rol fundamental en la universidad, y cómo empatar esto con estos escenarios, estos nuevos escenarios que nos plantea, diríamos, los estudios, ¿no? 3 minutos para cada uno. Dale, Jorge, no, por favor. Bueno, oigan, a ver, mi reflexión sobre lo híbrido. Me van a escuchar aquí, se van a enojar conmigo. Yo prefiero o 100% digital o 100% presencial. Lo híbrido convierte la complicación, cuando es sincrónico, convierte en una complicación la atención del profesor, del docente. Nosotros en educación continua lo que hemos hecho es 100% digital y estamos diseñando experiencias presenciales intensas con aquellas cosas que no podemos hacer digitalmente, que hay que reconocer que no se pueden lograr. Pero no tiene sentido mover a alguien y desplazar a un adulto a una universidad para hacer algo que ya lo puede hacer desde casa, en la comodidad de su cama, o en la comodidad de en su oficina, o en el trayecto de su oficina a la casa. Entonces, sí me parece importante la reflexión, podemos estar totalmente equivocados, es nuestra postura. Y el escenario futuro, a ver, está pulverizadísimo el tema de lifelong learning. Pulverizadísimo. Es una oportunidad enorme para que llegue un gigante, haga una disrupción y en ese sentido, pues domine el mercado como ha estado pasando en otras industrias. No va a venir de las universidades, tristemente, porque somos pues, bastante lentas y rígidas y poco flexibles. Va a venir de fuera. ¿Qué tenemos que hacer las universidades? Diferenciarnos de toda la oferta que hay afuera, que es muchísima y basta, con justamente el modelo de impacto, que realmente sea una formación que te va a servir, que te va a acreditar, que realmente te va a ayudar a que triunfes en la vida y que te mantengas relevante. Diría yo que, por lo tanto, las universidades sí van a seguir, van a tener un rol, pero tenemos que aliarnos. Tenemos que aliarnos. No lo podemos hacer solos, aliarnos con otras universidades, pero aliarnos con otras organizaciones. ¿Para qué? Para no quedarnos fuera de esta mesa y ir por realmente las soluciones de impacto basadas en aprendizaje. El impacto es lo que nos va a hacer justamente la diferencia y por eso traje este tema a la mesa el día de hoy. Muchas gracias, Jorge. Guillermo.
Ahora me hace reflexionar, Jorge, respecto a los modelos, ¿ah? No, pero el modelo híbrido. Mira, yo siento que tienes razón en relación y estoy mirando lo que dicen aquí algunos académicos respecto de que el académico, de qué manera trabaja. O sea, está bien tener un académico para todo, pero yo creo que también la forma de instrucción debe tener un modelaje relativamente, eh, eh, digamos, como un rayado de cancha, ¿ah? Y en ese aspecto yo comparto contigo, Jorge, que quizás el modelo semipresencial es un poquito más disperso. Ahora, podría funcionar de manera mucho más acotada, ¿ah? Si nos ponemos prácticos, quizás una sesión de inicio y una sesión de cierre, y el resto así. Claro, yo comparto contigo, sobre todo con los modelos digamos, de programa de educación continua con amplio espectro, es decir, 300, 200, por ejemplo, trabajos para sector público en la cual tienes que capacitar a 300 docentes. Bueno, ustedes saben que Chile es muy largo, ¿cierto? Norte, sur. Entonces, claro, ahí te podría servir con sesiones inaugurales. Pero lo importante ahí también es ver que el traspaso a los académicos. Yo creo que si aquí hay alguien que se ha llevado, y yo me saco el sombrero, tengo mis hijos en el colegio y uno es académico, pero además trabaja con la economía plateada en académicos, es decir, con gente que ya, digamos, esta parte de la alfabetización digital la tenía, decía, no, yo hago mi PowerPoint, incluso podría ir hasta con el libro en la mano y hacer las clases, pero esto le pegó también de sopetón. La universidad dijeron, bueno, vamos en algún momento a capacitarlo de a poquito, como Jorge dice, con una velocidad de respuesta. Por eso yo digo, más que velocidad, o sea, uno tiene que ser veloz, pero saber a dónde va a llegar, porque ser rápido y no saber a dónde da lo mismo. Entonces, en el modelo de gestión de la educación continua, uno tiene que ver también de qué manera tiene a estos profesionales, a estos académicos, empoderados también en todo lo que significa la plataforma. O sea, de hecho, todos hemos tenido problemas con Zoom, que si uno lo ve, Zoom es muy sencillo. A la larga, hoy día casi todos ya nos hemos alfabetizado en Zoom, Meet, cualquier cosa. Pero por Dios que le cuesta al académico. Pero no porque no sepa, sino porque de nuevo vuelvo a los notch. ¿De qué manera le damos ese empujoncito también? Y se me fue lo otro, pero en términos de reflexión final, yo voy a tomar mucho lo que también la otra parte, digamos, que nos presentó Jorge para incorporar al modelo. No puede haber buenos programas si no está verificado el impacto que tiene. Uno. Y dos, no podemos hacerlo todo. Las universidades no tienen respuesta a todo. Entonces, curatoría. O sea, si hay un consejo que uno siempre les da a las universidades, y decir, compadre, me salen los chilenismos a flor de piel, ¿eh? Y yo le iba a decir el mero mero a Jorge, ¿eh? El punto es que si hay una digamos, una buena instancia para que se vayan, no a reflexionar, sino digan de qué manera operamos algo operatorio, hagan curatoría. O sea, eliminen, corten, no tengan miedo. Yo también hago clase y yo también evalué programas. Y uno sabe que el académico cree que lo que te trae es lo último de lo último de lo último. Y lo digo con mucho respeto, teniendo un pie en la academia. Pero no es así, y tienen que estar dispuestos a entender que como contraparte, la parte profesional de gestión les va a decir, excelente, buena idea, pero mira, tengamos criterios de evaluación, tengamos criterios que sean compatibles también con algunos programas que responden a políticas públicas. ¿Ah? ¿De qué manera se pueden financiar? No le tengamos miedo a decir, oye, hay que financiar este proyecto, con 10 personas no me alcanza. ¿Ah? Esas situaciones hay que también transparentarlas. Por eso digo que hay que empatizar, en definitiva, con todo este modelo de gestión y con las personas tanto profesionales como académicas. Pero el modelo necesita, evidentemente, que tú tengas transparencia y generes accountability también de la educación continua. Porque Jorge bien lo sabe, yo no puedo, a propósito de lo que yo presentaba en el modelo de gestión,
Yo no puedo ir con un vicerrector o con académico o con el propio rector y decirle, rector, aquí está la unidad de educación continua, vamos a hacer maravilla. Pero denos un tiempo, pero bájelo a papel, dígame, ¿contra qué? ¿Qué objetivos va a cumplir? ¿Cuál es su curatoría? ¿Cómo responde esto a las políticas de la universidad? ¿Y de qué manera me vas a solucionar cosas? Como por ejemplo, vinculación con el medio, integrar departamentos de investigación y desarrollo, ¿ah? Por ejemplo, el tema de los patentes siempre es una medida de acreditación institucional. ¿Cuándo va a ser una medida en la cual la gente sepa, ¿por qué una patente a mí me puede servir para formarme y para aplicarlo en mi institución? Y puede ser que la patente o el gallo que hizo la patente, o el tipo, perdón, pueda, ¿cierto?, ser cooperador dentro de un programa de educación continua, y eso tú lo tienes que llevar. Y también el investigador sacarse un poco ese mantra de que él está por sobre Dios y que necesariamente tiene que poner los pies en la tierra, porque, ojo, una de las críticas que yo no alcancé a mencionar, que se les hizo a las universidades en la época del estallido social chileno, es que las universidades, si bien es cierto, dijeron que, lo voy a poner en simple, dijeron que venía un estallido, nunca se lo comunicaron a la sociedad real, ¿ah? Porque siempre estamos acostumbrados a comunicarnos entre nosotros. Entonces, ¿de qué manera se comunica bien lo que estamos haciendo dentro de las universidades? Entonces, ahí es donde está el potencial de la educación continua, ¿ah? De transformar toda esa cosa media compleja, media de citas bibliográficas, en un asunto que realmente les sirva a la población. Por eso les ponía el ejemplo de Chile. Cómo nosotros estamos con un déficit en muchas situaciones que acarrean los adultos hasta su edad de jubilación, pero cómo en el trayecto nosotros podemos aportar como universidades, en transformarlo, en generar expectativas de que puedan trabajar en su edad plateada. ¿Ah? Esas situaciones son a las cuales tenemos que responder y tenemos que estar obligados a responder. Eso. No sé si Jorge comparte algo de lo que yo dije. Gracias, Jorge. Muy bien, muchísimas gracias. Realmente ha sido un placer escuchar tanto a Jorge como a Guillermo a partir de las experiencias tanto en México como en Chile. Creo que puedo señalar 3 ideas con las cuales podemos cerrar este compartir. La primera, que definitivamente las universidades requieren seguir apostando por la educación continua, por el lifelong learning. Eso es algo que la universidad ya no puede dejar de hacer, ¿no? Y ensayar intentos de articulación entre el pregrado, posgrado, educación continua, ¿no? De tal manera que garanticen los procesos de innovación, de investigación y de vinculación con el medio, ¿no? Ahí tenemos un gran reto en las universidades para ver cómo articulamos. Y creo que ahí a lo mejor ya el próximo año podríamos juntarnos en hacer un webinar compartiendo las experiencias de articulación, ¿no? Que cada uno se lleva. Lo segundo, creo que definitivamente estas experiencias o estas soluciones de impacto basadas en aprendizaje también se convierten en una experiencia importante de poder seguir trabajando. Hay algunas universidades, como nos ha contado Jorge, en experiencias ya de implementación, no solamente para los in-house, sino también para los de diseño abierto o los de catálogo, ¿no? Como se señalan. Entonces aquí también tenemos una tarea, un trabajo que analizar, y definitivamente todo ello implica predisposición al cambio, ¿no? Una predisposición al cambio, la necesidad de transformar las organizaciones, de transformar las instituciones, y creo que acá también tenemos mucha experiencia y de poder saber esto de, definitivamente lo virtual ha venido para quedarse. Entonces, como bien señalaba tanto Jorge como Guillermo, ya no podemos retroceder, tenemos experiencias y cada institución tendrá que evaluar qué requiere presencialidad, qué requiere virtualidad y qué requiere semipresencialidad, o qué requiere híbridos, y por ahí alguien también se anima a realizar su experiencia de enseñanza híbrida, también es válido, ¿ok? Entonces, pero cada uno deberá sustentar y justificar, ¿no? Cada uno de estos aspectos y tareas. Y bueno, definitivamente todo esto redundado no solamente en los docentes, que era el objetivo principal de este compartir, sino también en los gestores de educación continua. También nos acompañan
muchos gestores de la educación continua, directivos de unidades de educación continua, y yo quiero resaltar la presencia de participantes de Ecuador, de Chile, de Argentina, no sé si hay de México, espero que sí haya de México representante, y también de Perú, ¿no? De distintas regiones de nuestro país. Agradecemos su participación, agradecemos muchas de sus preguntas. Efectivamente se han quedado muchas en el lindero. Ah, sí, tenemos de México, ahí están señalando la presencia mexicana. Muchísimas gracias. Y no sé, bueno, ya para cerrar, les agradezco desde la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú esta experiencia. Y bueno, ahí Guillermo quiere decir algo. Solo un aviso comercial, ya que Margarita siempre hace sus avisos comerciales, lo hace de muy buena forma porque invita a cosas muy importantes. Yo quiero aprovechar la exposición, bueno, Jorge ya lo sabe, Margarita también, Manuel, por supuesto, gran amigo. A todos ustedes los vamos a dejar invitados ya, aquí lo tengo atrás en pantalla, me falta colocarme aquí, igual que los corredores de autos, ¿cierto? Todos los sponsors. Vamos a tener nuestro 9º Congreso de Educación Continua, organizado por la Red Universitaria de Educación Continua, y estamos muy contentos porque en la parte superior, yo lo veo aquí, ¿cierto? Ya llevamos, este es el 2º Congreso que se organiza descentralizado, y eso es una muy buena noticia para nosotros. Chile, norte, sur y centro va a estar representado sin Santiago, afortunadamente, ¿cierto? Entonces está la Universidad de Antofagasta, por el norte chileno, la Universidad de Talca, nuestro centro, no siendo Santiago, muy a la sexta región, los que conocen Chile, está hacia la séptima, sexta región, ¿cierto? Sexta, séptima, octava, hacia allá, fuera de Santiago. Y muy gratamente, ¿cierto?, al otro extremo chileno, a la Universidad de Aysén, ¿de acuerdo? Una universidad que lleva 5 años, con rectora, muy importante para nosotros a propósito de la inclusión y la diversidad respecto a los cargos y a los poderes. Y estamos muy contentos, y ahí está el nombre, de lo local a lo global, a propósito de las experiencias, y los dejamos a todos invitados. Ya tenemos, salven el día, ¿cierto? Save the date, 25 y 26 de noviembre, a las 9 horas chilenas. Así que les agradezco la oportunidad, Patricia, y disculpa por haberme aprovechado, pero necesito promoverlo, así como Jorge promueve al TEC, yo promuevo a la Red de Educación Continua. Muchas gracias. Ok, y muy bien, y solamente mencionar también lo que Margarita nos compartió al inicio, a todos aquellos que recién se han incorporado. RECLA, la Red de Educación Continua de Latinoamérica y Europa, está organizando también el evento internacional. Pueden entrar a la página web de RECLA, el 4 de octubre, si no me equivoco, se está iniciando el evento, así que también tienen ahí un espacio para poder compartir. Ahí nos encontraremos seguro nuevamente. Y quiero agradecer, por favor, a Novedades Académicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es el espacio que nos ha congregado también, que nos ha permitido compartir experiencias. Ustedes pueden ingresar a la página de Novedades Académicas PUC y podrán encontrar, diríamos, esta grabación, ¿no es cierto? Y también la vamos a compartir en los otros espacios. Y también a Eventos Académicos, que nos congrega también en este espacio, en esta sala de Zoom, por haber permitido la realización de este evento. Muchísimas gracias nuevamente a Guillermo y a Jorge, y estoy seguro que nos encontraremos próximamente en otros espacios. Gracias nuevamente.